Buen día a todos. Hoy quiero explicarles sobre el caso de Jorge Espinosa versus Ecuador. Este caso es muy importante porque este señor estuvo 11 años sin una sentencia. Ya lo voy a desarrollar más adelante, pero quiero empezar por esto, porque este señor estuvo 11 años sin que pueda acceder a un trabajo. Es decir, en un trabajo y le decían no puede trabajar aquí con nosotros porque tiene un proceso pendiente por robo. Entonces, ¿yo cómo sé que no va a ser lo mismo en mi empresa? Este señor estuvo así 11 años sin que le pueda reparar el Estado. Tuvo que llegar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que podamos llegar a una conclusión. Y es lo que les voy a contar. Este caso es fascinante para desarrollar. Y de hecho yo conozco a alguien que le pasó algo parecido y ya lo voy a desarrollar más allá en el caso. Pero como les digo, esta persona estuvo 11 años. ¿Ok? Aunque el proceso en su contra fue, claro, no lo. Las secuelas que dejó esto fue que pasó 11 años sin poder trabajar, sin poder acceder a un empleo. Aparte de que la reparación, porque ya les voy a contar más adelante cómo fue que, porque este señor estuvo detenido 3 veces, ¿ya? Y dentro de estas 3 veces hubo una vez que estuvo incomunicado por 20 días. Voy a dejar esto para después, pero lo que quiero es analizar sobre esta sentencia, las implicaciones, lo que nos deja sobre la justicia. ¿Ok? Porque este caso se desarrolla en los años 2000. Ahora es diferente lo que ha pasado, porque hay unas características que vamos a ver más adelante que ahora ya no se aplican, que es diferente. Puede ser para mejor o puede ser para peor. Pero quiero llegar a esta conclusión que nos deja el caso. ¿Ok? En primer lugar, antes de empezar con el caso, este video vaya a hacer que vea a personas que no sean abogadas, que no estudien la carrera. Quiero que hablemos del fuero, ¿ya? El fuero establece la jurisdicción en la que van a ser juzgadas cada persona. Por ejemplo, el presidente Daniel Noboa puede ser juzgado, perdón, en la Corte Nacional de Justicia, pero no puede, debe ser juzgado en la Corte Nacional de Justicia porque él tiene su fuero. Y su fuero significa que va a ser juzgado bajo la jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia. ¿Ok? Para este caso que se desarrolla en los 2000, este señor tenía un fuero militar porque el señor era un ex militar. ¿Ok? Era un ex militar, ya no pertenecía al militar. Sin embargo, se le llevó bajo fuero de militar. Es decir, se le juzgó con tribunales militares. Los militares mismos que le acusaron a él eran quienes les iban a sentenciar. ¿Quién le iba a sentenciar a él? Eso pasó como inicio, ¿ya? Voy a ir más adelante en eso, pero quiero ponerles un ejemplo. Es un ejemplo real. A mí alguna vez me contaron algo así y es algo que pasa, ¿ok? Imaginen que en el cuartel, Juan es, por poner un nombre, Juan, un militar, un militar de bodega, como bodeguero. Él trabaja como bodeguero en el cuartel. Y yo, Miguel Ángel, soy el capitán superior de Juan. ¿Ok? Yo al ser el capitán superior, obviamente tengo más dinero, tengo más poder y puedo tener más influencia dentro de esto. Yo, Miguel Ángel, siendo el superior, robo, vendo mercadería escondidas de Juan, siendo el Juan el responsable, porque Juan, como es bodeguero, él va a ser responsable por lo que pase en esa bodega. Es decir, si se pierde algo, quien va a ser responsable es Juan. Pero yo cometo el robo a espaldas de Juan. ¿Ok? Entonces yo como tengo más dinero, más alcance, Juan va a ir a los jueces militares. ¿Qué va a pasar? Que Juan o sea, los jueces militares van a tener un fallo que no es, que no es para nada parcial. Perdón, que no es para nada imparcial. ¿Ok? Porque al tener yo más dinero y más poder, soy yo mismo quien le juzga y soy yo mismo quien le acusa. ¿Me entiendes? Y eso es algo que ha pasado. Y yo me acuerdo alguna vez me contaron que pasó exactamente así y es por eso que les pongo el ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo inventar pruebas, puedo abusar del poder, puedo usar la justicia militar, porque no es la misma justicia ordinaria. Si fuera la misma justicia ordinaria, ¿yo cómo voy a acceder a un juez de la Corte Nacional? Porque yo no tengo nada que ver con la Corte Nacional. Pero yo, al ser como capitán superior del militar, entonces soy yo el mismo el que le acusa y el mismo que le juzga. Eso es a lo que me refiero con el fuero militar. Entonces, para aquella época, en los años 1998, en la Constitución del 98, hablamos de que existía este fuero militar. Ya, quiero que tengamos en cuenta esto. Después quiero hablar sobre el habeas corpus. Otra vez, el habeas corpus es un recurso legal que permite a cualquier persona que crea estar detenida ilegalmente solicitar al juez que se revise la legalidad de la detención. ¿Ok? Como ya vimos en el caso del vicepresidente de Correa, el señor Jorge Glass,
Él presenta un habeas corpus bajo la jurisdicción de donde estaba encerrado y el juez le concede. ¿Ok? Perdón, ni siquiera lo presentó bajo la jurisdicción de donde él estaba encerrado, sino que el habeas corpus ahora ya lo puedes presentar en donde sea. Pero para aquella época, hablamos del 98, el habeas corpus tenía que ser presentado directamente donde el alcalde. Es decir, era un tema más administrativo, más que judicial. Por ejemplo, si el presidente Daniel Noboa es primo mío, por decir, es primo mío y yo voy encerrado como delincuente, yo le puedo decir, oye, pero el alcalde es como de tu partido político, dile que me dé un habeas corpus. Entonces, es eso a lo que nos enfrentábamos en el año 98, que el mismo político es quien tenga la decisión judicial. O sea, imagínate que un político tenga la capacidad de decir, tú te das preso y tú no te das preso. O sea, el político no es ningún juez. ¿Qué es lo que teníamos en esa época? ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora lo que pasa es que, bueno, incluso todo el mundo presenta un habeas corpus, pero por lo menos ya es judicial, ya tienes que ir a un juez. ¿Ok? Este es el recurso de habeas corpus que hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, perdón, toma agua, el debido proceso. El debido proceso, seguramente ya lo saben, y esto está en la Constitución. Es un conjunto de garantías que tiene toda persona judicial donde va a tener estas características, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a ser oído por un juez imparcial. Este es el más importante, a ser oído por un juez imparcial. Vamos a ver más adelante que Carlos Cortés no tuvo la posibilidad de ser oído por un juez imparcial. Que como ya les explicaba, todo este fuero militar, que era básicamente absurdo, porque el mismo que le sentencia es el mismo que le acusa. Entonces, él tuvo esta debilidad de no haber podido ser oído por un juez imparcial. Ahora sí voy a empezar contando los antecedentes del caso, ¿ok? Entonces, Cortés Espinosa era un miembro de las Fuerzas Armadas, pero él era ya retirado en el año 97. En el año 97 fue detenido por primera vez y acusado de la sustracción de un equipo de avión, ¿ok? Aquí puede ser que nos ideemos, incluso a mí se me ocurrió, puede ser que este señor ya haya salido, pero él salió a beneficio de él. Puede ser que él haya hecho el robo en el 95 o en el 96. Y él en el 97 dice, mejor me voy a salir por conveniencia mía. Pero independientemente de eso, a lo que nos lleva el caso es que Cortés era un ex miembro de las Fuerzas Armadas y para el momento donde se denuncia esto, él era ya retirado de las Fuerzas Armadas, ya no tenía nada que ver. Entonces, al no tener nada que ver, no debería tener un fuero militar porque él ya no es miembro de las Fuerzas Armadas del Congo. Lo que siguió con este caso es que fue detenido 3 veces, ¿ok? Entre el 97 y el 2000. La primera vez fue en el 21 de enero del 97, que fue detenido por órdenes militares y al día siguiente liberado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que supuestamente para los militares fue una diligencia, no recuerdo el nombre que le ponen, es como una diligencia para tomar versión. Pero independientemente de eso, no puedes detener a una persona por un día entero sin tener orden judicial o sin que sea orden flagrante. En este caso no tenía ninguno de estos dos requisitos y lo tuvieron detenido por primera vez. Entonces, literalmente es una detención. O sea, no puedes detener a una persona sin ninguna causa. Pero bueno, fue por un día. La segunda detención fue el 11 de julio de 1997, que fue detenido nuevamente por autoridades militares. Esta es diferente porque este caso se dice aproximadamente que fue entre 17 o 19 días. ¿Ok? Estuvo cerca de 17 o 19 días sin estar comunicado. Esta persona estuvo desaparecida 19 días. ¿Qué debido proceso hay aquí? Finalmente acabó pagando una fianza de $1,500 y fue liberado el 19 de diciembre de 1997. ¿Ok? Esta etapa es como que la más fuerte porque estar 19 días incomunicado, golpeado, porque él sale golpeado, sale humillado, sale sin trabajo, sale él pagando para tener que ser liberado por 19 días. La tercera detención fue el 28 de febrero del 2000, que fue detenido por orden del juzgado de lo penal de Pichincha.
este por lo menos ya fue más judicial, porque el anterior, como decíamos, él estaba con fuero militar, por decir fuero, porque ya ni siquiera era de la fuerza, de las fuerzas. El 9 de mayo del 2000 el tribunal ordenó su libertad, la cual se hizo efectiva el 11 de mayo. ¿Ok? Entonces estuvo desde el 97 hasta el 2000 encerrado, estuvo en este problema de la detención. Sin embargo, no es que ya tuvo su sentencia, como digo. Pasó 11 años sin tener una sentencia. Entonces, para recapitular, la primera detención fue de un día, la segunda detención fue de 5 meses, la tercera detención fue de 2 meses. Es importante aclarar que a pesar de que él estuvo encerrado aproximadamente a 5, 7 meses, el proceso duró 11 años. Es decir, estuvo, como ya les dije al principio, él estuvo 11 años sin que pueda trabajar, sin que pueda ir y que le digan, no, pero tú eres un delincuente. ¿Ok? Ahora, este no fue el único problema. El único problema no fue que lo comunicaron o que lo detuvieron, sino que cada vez que lo detenían, no fue interrogado, o sea, fue interrogado sin la presencia de un abogado. Y se le negó el acceso justo a la justicia. O sea, eso es lo más importante, que se supone que cada que te interrogan, cada que te detienen, debes ser interrogado con la presencia de tu abogado. Nada. ¿Y qué nos decía la ley en esa época? Me van a permitir que les lea. El artículo 76 de la Constitución del 98 garantiza el derecho a la libertad personal y establece que nadie puede ser detenido sino en virtud de una autoridad competente y por causa legal. Además, el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona detenida debe tener derecho a ser informada por razones de su detención y a ser llevada sin demora ante un juez. En este caso, Cortés Espinosa, estas garantías fueron violadas. Como ya vemos, la misma ley nos decía, o sea, la misma Constitución nos decía, tiene que ser detenido por una causa legal y por una autoridad competente. Un militar no es autoridad competente para que lo detenga. Y ni siquiera ir juzgado por fuero militar sin que él ya ni siquiera sea. O sea, él ya no era parte de la Fuerza Aérea, perdón, las Fuerzas Armadas. Entonces no pertenecía a esta autoridad. ¿Me explico? Ahora vamos a hablar sobre el interrogatorio de la presencia y me van a permitir también leer el artículo 77 de la Constitución del 98 garantiza el derecho a la defensa, incluyendo el derecho a ser asistido por un abogado desde el momento de la detención. O sea, está más que claro, no hay por dónde hacerse el ciego. Le interrogan sin la presencia de un abogado, ¿ya? Y la Comisión Americana lo que nos dice en el artículo 2 es que también establece, o sea, básicamente establece lo mismo, que debe contar con la asistencia de un defensor de confianza al ser interrogado. No puede ser interrogado sin ningún abogado, ningún defensor. Cortés Espinosa, después de estos 7 meses, empieza y vamos a ver más adelante, pero el Estado lo que le dice es que no agotó los recursos de la fuerza ordinaria, o sea, perdón, de la justicia ordinaria, de la justicia interna del Ecuador. Y él lo que hace es directamente ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando justamente esto, porque fueron violaciones a los derechos humanos y una reparación a su daño. Ahora, lo que les quiero explicar es que, esto es como para complementarme, porque ya vamos a ir sobre lo que pasa con los alegatos, es que la Corte Interamericana tiene facultades, tiene la competencia para conocer estos casos sobre violaciones sobre derechos humanos, cometidas específicamente sobre los estados y las partes de la convención. Esto implica que la persona tiene que agotar los recursos legales dentro del país. ¿Ok? Y esto es algo importante porque el Estado lo menciona más adelante. Sin embargo, en este caso es como medio curioso porque al ser violados y él no tener su debido proceso, su acceso a la justicia, al ser oído por un juez ordinario, se le está violando. Es decir, como que se le está negando la justicia interna y él tiene que ir directamente a la Corte Interamericana. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dicen las ambas partes. Eh, Primero empieza Cortés Espinosa, y nos dice que las 3 detenciones fueron ilegales y arbitrarias. Cosa que, a ver, evidentemente la segunda, puede ser que la primera diga, bueno, fue un día, pero la segunda, o sea, no puede estar una persona 19 días incomunicada.
Y peor, hicimos una orden judicial, o sea, esta persona estuvo 19 días incomunicada. Eso es lo que alega como primera parte. Después nos alega que se le negó su derecho a la defensa y a ser interrogado sin la presencia de un abogado. Como ya les decía, esto es algo que en la ley mismo lo dice y no hay por dónde, o sea, el Estado no tenía nada que hacer en esto. Que se le negó el acceso justo a la justicia y que Cortés sufrió daños materiales e inmateriales. A consecuencia de esto, va a pedir una indemnización, que ya les voy a mostrar más adelante. Es una indemnización sobre la pérdida de trabajo, gastos de alimentación y el sufrimiento y angustia causados por la injusticia. Evidentemente, Cortés pide una suma media, o sea, desproporcionada, pero bueno, vamos a ver. Entonces, el Estado, ¿qué no nos dice el Estado? El Estado lo que dice es que o sea, lo que tiene que decir, que se realizó el cumplimiento de la ley, que, que la primera detención no fue una detención, sino que fue una diligencia de comparecencia, esa es la palabra que buscaba, que fue una diligencia de comparecencia para rendir una declaración, es decir, que él ni siquiera él estaba encerrado, sino que él estaba pidiendo una declaración, pero la verdad es que estuvo todo un día encerrado, hicimos una orden. Eso no es libertad. Después alega el Estado. Cortés Espinosa sí tuvo un acceso a un abogado durante el proceso penal, tanto en jurisdicción militar como en la jurisdicción ordinaria. Es lo que alega el Estado. Vamos a ver lo que pasa. Que no se demostraron daños materiales e inmateriales alegados por los representantes y que las cantidades solicitadas eran desproporcionadas. Como les decía, sí es cierto que Cortés a lo mejor pide una cantidad desproporcionada, pero también hay que ponernos en los zapatos de Cortés. O sea, estar 11 años sin una sentencia y 7 años encerrado, 19 días eh, incomunicado, desaparecido, a lo mejor sí tiene algo de razón. Y que al pasar el caso a la justicia ordinaria, se debió garantizar su debido proceso, o sea, que sí se garantizó su debido proceso, subsanando la falta de competencia del juzgado militar. Es lo que alega el Estado. Ahora, esto les quería contar. Cortés Espinosa lo que nos pide, lo que le pide al Estado, $145,000 por la pérdida de su trabajo, $800,000 por proyecto de vida y $1 millón por daño inmaterial a su dignidad. Es bastante dinero, es bastante dinero para estar 7 meses encerrados. A lo mejor algunos dirán que no es mucho dinero, que es mucho dinero. Lo cierto es que es lo que Cortés pide y vamos a ver lo que nos dice la Corte Interamericana. Entonces, la Corte Interamericana, después de analizar las pruebas, después de analizar los argumentos, perdón, quería tomar esto, no me acuerdo si ya les dije, pero el punto es que eh, Cortés Espinosa presenta el habeas corpus en la segunda detención y le niegan, el alcalde le niega. Y también la presenta en la tercera detención. El alcalde le niega y no le da ni siquiera una razón. ¿Ok? Como les dije, esto a partir de la Constitución del 2008 cambia, porque desde el 2008 nosotros tenemos que presentar nuestro habeas corpus directamente hacia el juez, hacia un juez ordinario, no hacia un juez militar, ni hacia un alcalde. Esto es, la verdad es que es un cambio bueno. Vean como lo vean, es un cambio bueno. Incluso el fuero militar es un cambio bueno bajo mi punto de vista. Puede ser que para uno sea bueno, para uno sea malo, porque hay unas personas que dicen, no, es que es bueno porque el juez militar conoce exactamente sobre el tema, sobre los militares. Pero, como ya les dije, esto se presta para corrupción. La verdad es que yo había escuchado este caso donde había esta corrupción por el bodeguero que les explicaba. Entonces, esto se puede prestar. Como final, lo que nos dice la Corte es que sí se violó el derecho a la libertad personal, se violó el derecho a la integridad personal y se violó las garantías judiciales. La Corte determina en esto de las garantías judiciales que se violaron inicialmente en la justicia militar, es decir, que nunca debió ser juzgado en el fuero militar que yo les explicaba y que no era competente en este caso porque él ya había salido, como les decía, él ya había salido de las Fuerzas Armadas. Tras todo esto, el Estado ordenó un pago total de $56,000 por daños materiales como indemnización. Perdón, por indemnización por todos los daños.
$56,000 para los casi 2 millones que pide Cortés. Los $50,000 sí me parece poco para lo que pide, pero, pero es lo que acabó. Y este caso es un llamado a la reflexión sobre la importancia de construir una sociedad donde no exista tanta malicia, o sea, donde de verdad todo se trate de llevar hacia la justicia, ¿ya? Porque como les decía, la parte fundamental de este caso me parece es que se intenta usar la justicia militar como la mano para hacerle daño a esta persona, ¿ok? Entonces, lo que intentamos aquí es que todo se lleve a justicia ordinaria. Y que incluso en la justicia ordinaria también hay corrupción, evidentemente, pero que sea más igual, porque imagínense, esta persona estuvo 11 años sin tener una sentencia. Acaba aquí, muchas gracias.